Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto participar con ustedes en esta tarde de Diálogo Sabático. Estamos aquí con nuestro hermano David Durán. Te damos una cordial bienvenida, hermano David. Un gusto estar contigo. Eh, Nuestro hermano Durán es un hermano que ha estado estudiando bastante el asunto de la salud y pues el día de hoy el objetivo es darles a conocer, presentarles un material sumamente interesante. Un material que, debido a su antigüedad y tal vez también a su contenido, ha sido discontinuado. Es difícil de adquirirlo y si pueden adquirirlo, se lo adquiere solamente en idioma inglés. Nuestro hermano se ha tomado el tiempo y el esfuerzo de traducir este material. Entonces, actualmente contamos con un PDF en español de este material, un material excelente. Su título es How to Live o Cómo Vivir y nos habla de los principios de la reforma pro salud de una manera bastante extensa y precisa. Mi hermano Durán, bienvenido. ¿Cómo está, mi hermano Alfonso Andrade? Mucho gusto poder en este día poder compartir un poco de lo que Dios nos ha permitido, ¿no? Poder experimentar y aprender en el transcurso de este tiempo. Dios ha sido bueno y ha abierto justamente sus manos, su providencia para poder justamente realizar esta pequeña obra, ¿no? Justamente como usted decía, mi hermano, este libro que se presenta está en el idioma inglés y contiene muchas joyas, por así decirlo, muy interesantes, muy importantes para el pueblo adventista, que incluso tiene los anales, por así decirlo, los principios de cómo inició este movimiento. Entonces, es una obra que justamente como adventistas todos deberíamos leernos, porque incluso está las terapias principales de hidroterapia, la forma de alimentarse, de vestirse para nosotros tener un mejor estilo de vida. Y son cosas sencillas y simples, ¿no? Pero a veces son cosas que se van de nuestro contexto en el que actualmente vivimos, ¿no? Pero bueno, igual forma, quería saludar a los hermanos que nos ven, que pueda ser justamente este material de mucho apoyo y contribuir a nuestras vidas físicas, mentales y espirituales, mi hermano. Excelente. Entonces, para ir comenzando, quisiera hacer una oración. Si nos acompañas a orar y a todos nuestros hermanos que están viéndonos, vamos a hacer una oración. Querido Padre, te damos gracias por permitirnos hacer este programa, hacer este video. Te pedimos que tú bendigas todo lo que aquí vamos a decir, que tú y el Santo Espíritu sean nuestro principal instructor en este momento, que podamos aprender, que podamos estar atentos, Señor, a lo que vamos a decir el día de hoy y que sobre todo, Padre, lo que estamos tratando de promocionar, este material, sea de bendición y se pueda poner en práctica por muchas personas. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y antes de comenzar con las preguntas en sí que habíamos preparado para el día de hoy, yo tenía una curiosidad, yo quería saber qué fue lo que a ti te motivó personalmente a traducir este libro. ¿Por qué no usar otro tipo de material o simplemente adherirnos a lo que ya tenemos en el espíritu de profecía y en la Biblia? ¿Por qué traducir este libro? Muy buena pregunta, mi hermano. Justamente es algo bien interesante. Dentro de esta situación de lo que engloba lo que Dios nos ha permitido tener una experiencia en el asunto, bueno, dentro de mi corazón hubo esa motivación, ¿no? De buscar la verdad. Y dentro de justamente, me hallé justamente con algunas personas que estudiaban justamente esta situación de la reforma pro salud, pero bastante a fondo. Entonces, por ejemplo, uno a veces como adventista del séptimo día es celoso. Tiene ese celo que dice, es que la reforma pro salud es de la iglesia adventista y es de la iglesia adventista. Y lo que estas personas, alguna vez una persona me llegó a decir, no has estudiado la reforma pro salud y no has entendido de cómo llegó esa luz justamente al pueblo adventista. Por eso es lo que a veces se tiene ese un poquito de celo. Entonces yo digo, voy a investigar un poquito más a fondo sobre esta situación. Y resulta que justamente en Ministerio de Curación o Consejos del Régimen Alimenticio hay ciertas citas que justamente Ellen White hace referencia a ciertos doctores de su época. Y algo bien interesante es que esos doctores justamente no eran adventistas. Y entonces la hermana Elena coge muchos de los escritos de estos doctores, mucha información de estos doctores, e incluso los pone dentro del libro de Consejos del Régimen Alimenticio y Consejos sobre la Salud. Y entonces digo, yo quiero investigar quiénes eran estos doctores.
Entonces, investigando con la situación de estos doctores, llego justamente a la situación de que había existido este libro que se llama How to Live, significa cómo vivir, en donde Ellen White y justamente los doctores de su época se unen y dan un mensaje poderoso sobre la salud a ese mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, más o menos así es como llegué a ver este libro, a llegar a saber de este libro. Claro, y es interesante, ¿no? Tú me comentabas hace un tiempo que justamente hay personas, hay gente que está estudiando los principios de la reforma pro salud como la iglesia adventista los tiene, pero muchas veces esta gente no es adventista. Sí, entonces eso llama la atención, porque mira, lo que tú mencionas es muy cierto. Hay las verdades de Dios no son exclusivas. A veces pensamos que Dios es exclusivista y reveló eso a cierto grupo de personas, pero cuando una verdad viene, siempre es revelada en varios lugares, a varias personas, de varias maneras. Sí, o el ejemplo bíblico más claro de eso, pienso yo, es con respecto a la primera venida de Cristo. ¿Quiénes fueron los que fueron a ver a Jesús? No fueron los judíos, no fueron los fariseos, no fueron los sacerdotes, fueron los sabios de Oriente, gente que venía muy lejos, ¿no? La tradición suele decir gente de cercano, de medio y de lejano Oriente. Puede ser. El asunto es que no eran gente para nada judía, no eran gente para nada del pueblo de Dios, ¿no? Sino que ellos estudiando las profecías, porque eso es el deseo de todas las gentes, ¿no? Estudiando las profecías, estudiando los escritos sagrados judíos, llegan a la conclusión de que Cristo está por venir al mundo por primera vez, ¿no? Y van a buscarlo y van a ver la señal en el cielo, ¿no? La estrella, todo el asunto, y llegan a donde nace el Mesías. Entonces, Dios revela la verdad por diferentes medios. Y esto ya nos introduce a la primera parte, al primer tópico que queríamos hablar sobre este libro, y es cómo Dios se ha manifestado en la época de Elena de White, en la época de nuestros pioneros, por diferentes medios para traer la verdad de la reforma pro salud. Ujú. Así es, mi hermano Alfonso. Muy bien esa acotación, como tú dijiste. Dios tiene su pueblo, ¿no? En varias atmósferas, en varios lugares. Justamente Apocalipsis 18 mismo dice salir de Babilonia, pueblo mío. Entonces, Dios tiene sus instrumentos y trabaja de diferentes formas y de diferentes maneras. Entonces, justamente, no sé si se me permite, por favor, compartir la pantalla Por para... supuesto. Voy a compartir en este momento un poco del librito que justamente se está dando a conocer, ¿verdad? No sé si se puede ver y se me escucha. Sí, perfectamente. Listo. Entonces, justamente aquí dice cómo vivir, escrito por Ellen White y otros, por Jaime y Ellen White y otros. Estos otros, justamente ahí se considera la, la participación de estos doctores. Entonces, aquí comenzamos con un pequeño prefacio. Cabe recalcar que esta versión justamente es una versión laica, no es una versión, por así decirlo, la que se encuentra en la aplicación, por ejemplo, la Azulita de Ellen White. Es una aplicación laica que está totalmente en inglés y me pareció muy importante justamente a esta versión traducirla porque tiene un prefacio muy sustancioso que es de mucha ayuda para cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día y nos da justamente esa explicación de la atmósfera. Por ejemplo, voy a comenzar a leer, dice, debido a que estos escritores fueron contemporáneos de Ellen White, muchos piensan que ella copió sus ideas de ellos. Se le hizo esta pregunta, dice, ¿recibió usted sus puntos de vista sobre la reforma sanitaria antes de visitar la institución de salud en Nashville, Nueva York, o antes de leer las obras sobre el tema? Es decir, aquí le están preguntando a la hermana Elena y le dice, ¿usted recibió esos puntos antes de haber visitado ese centro de salud? Es decir, que alguien ya estaba justamente con una institución de salud. Y aquí le están preguntando a la hermana Elena sobre si ella había visitado ese lugar. Y ella dice, esta fue su respuesta. Fue en la casa del hermano A. Hilliard, en Ostegon, Michigan, el 6 de junio de 1863, cuando el gran tema de la reforma sanitaria se abrió ante mí en una visión. No visité Nashville hasta agosto de 1864, 14 meses después de haber tenido la visión.
No leí ninguna obra sobre la salud hasta que recibí Dones Espirituales, volumen 3 y 4, Llamamiento a las Madres, y había esbozado la mayor parte de mis 6 artículos en los 6 miembros de Cómo Vivir. Estos 6 miembros de Cómo Vivir están justamente distribuidos en este documento. Y no sabía que existía un periódico como Las Leyes de la Vida. Este periódico de aquí es muy importante que lo tengamos en consideración. Publicado en Nashville, Nueva York. No había oído hablar de las diversas obras sobre la salud escritas por el Dr. Jackson y de otras publicaciones en Nashville en el momento que tuve la visión antes mencionada. Listo. Otra cosa que tenemos que tener en consideración es sobre este doctor Jackson, porque este doctor fue una eminencia de su época y dejó escritas cosas muy sustanciales que nos van a servir para cada uno de nosotros. Ahora ella aquí dice que justamente recibió su versión en 1863 y visita ese lugar en 1864, esta institución de salud en Nashville. Me gustaría que justamente podamos ir en este mismo documento a la página 22, donde ella juntamente con otros hermanos presenta un pequeño informe de su visita. En este informe de su visita ella escribe, ¿no? En el mes de septiembre de 1864, la señora W y yo pasamos 3 semanas en la institución sanitaria de Danville, Nueva York, llamada Nuestro Hogar. Nuestro objetivo en esta visita no era recibir tratamiento, ya que gozábamos de mejor salud que de costumbre, sino ver lo que podíamos ver y oír lo que podíamos oír, para poder dar a muchos amigos que preguntaban un informe algo definitivo. Ahora, ella deja justamente, pone la declaración del doctor Jackson justamente en este informe de su visita. En lo que respecta a la ubicación en los edificios, no podemos hacer nada mejor que copiar la declaración del Dr. Jackson, dirigido al profesor Albert Hopkins y profesor John Bascom, Williams College, Williamston, Massachusetts, incluido The Laws of Life, para septiembre de 1864, como sigue. Es decir, estas palabras son justamente una declaración del Dr. Jackson, que ella puso justamente porque dice que no había mejores palabras para poder explicar este ambiente que se encontraba en esta institución de salud. Y ahora aquí dice, dudo que en todo el continente americano se pueda encontrar un lugar mejor calculado de las varias combinaciones de los medios para la preservación de la salud y para el desarrollo, y para desarrollar la buena salud en su población que este. Al mirar alrededor para ver en qué dirección y en qué medida existen aquí combinaciones de medios higiénicos, encontramos. Y aquí hace una lista bien interesante. Primero, A, un aire muy fino y vigorizante. B, abundancia de luz solar. C, agua pura. D, un clima suave. E, hermosos paisajes. F, aislamiento. Cuando leemos, por ejemplo, estos puntos, por así decirlo, ¿a qué se te viene a la mente? Tal vez, Alfonso, cuando podemos leer este pequeño acróstico, por así decirlo. Mira qué interesante, ¿no? Esto lo está diciendo este doctor Jackson, que no era adventista, mencionas, ¿verdad? Ajá. No era adventista, tenía un sanatorio eh, y al parecer él ya estaba practicando todo esto antes de que Elena de White recibiera la revelación. Ella recibe y va a visitar un tiempo después de este sanatorio, es lo que entiendo, ¿verdad? Y tú ves Ujú. ese acróstico y justamente es muy similar al que usamos los adventistas, adelante, ¿no? Con los 8 remedios naturales, muy similar. Así es, exactamente. Y es de justamente que estos doctores ya tenían justamente establecidos los fundamentos de la reforma pro salud. Vino la hermana Elena con el mensaje de Dios y reforzó ese mensaje, y es como nosotros ahora llegamos a tener ese acróstico de adelante de los 8 remedios naturales. Como se puede ver aquí en este acróstico, este pequeño acróstico, bueno, no estaba con así por las iniciales, ¿no? De adelante, ¿no? Pero No, con justamente el este pequeño alfabeto. acróstico le falta, por ejemplo, la esperanza en Dios. Era una de las cosas, por ejemplo, que luego cuando vino Ellen White se unió justamente con estos doctores y llegan al conocimiento del adventismo. Incluso muchos de ellos se convierten al adventismo y justamente, por así decirlo, este acróstico se complementa, ¿no? Con muchas cosas que aún faltaban. Pero este es el punto, mi estimado amigo, que justamente son inicios de la reforma pro salud. Y Ya. ahora voy a esta pequeña parte de aquí que nos dice, cuando presenté el tema de la salud a los amigos donde trabajé en Michigan, Nueva Inglaterra y en el estado de Nueva York, y hablé en contra de las drogas y las carnes y a favor del agua, el aire puro y una dieta adecuada, la respuesta fue a menudo, usted habla de manera muy cercana a las opiniones enseñadas en las leyes de la vida y otras publicaciones por los doctores Trall y otros. Este doctor de aquí, doctor Trall, conjuntamente con el doctor Jackson, fueron doctores muy importantes de su época.
Y aquí justamente dice que Ellen White está hablando, dice, en contra de las drogas y las carnes y a favor, por así decirlo, de los 8 remedios naturales. Y alguien se levanta y le dicen, usted habla muy parecido conforme a a las enseñanzas de estos doctores. Y le preguntan, ¿ha leído usted ese documento y esas obras? Y ella les responde, mi respuesta fue que no los había leído y que no los leería hasta que hubiera escrito completamente mis puntos de vista para que no se dijera que había recibido mi luz sobre el tema de la salud de los médicos y no del Señor. Entonces esto me parece bien importantísimo y muy interesante, ¿no? Porque ella aquí está explicando que muchas otras personas ya estaban leyendo lo que la hermana Elena justamente en ese momento estaba enseñando y estaba predicando. Pero Ellen White no sabía que justamente esto ya se estaba predicando y practicando en otros lugares. Esta es la situación de la respuesta al primer punto, que Dios trabaja de diferentes formas y de diferentes maneras. Como tú mismo dijiste, Dios utilizó a los reyes sabios, a los reyes magos, justamente en esta situación del contexto del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, Dios utilizó al rey Nabucodonosor para hacer justamente conocer el futuro de lo que iba a venir hasta el tiempo del fin. Dios utilizó a Ciro, por ejemplo, en Isaías dice que él fue un siervo escogido por él. Entonces, justamente en esta situación también cabe recalcar ese contexto de cuando los discípulos van y le dicen a Jesús, ¿no? Dice, hemos encontrado a alguien que está echando demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos porque no nos seguía. Y Jesús les dijo, déjenlo, ¿por qué? Porque nadie puede hacer alguna cosa que no les ha dado el cielo, primeramente, y porque estaba haciendo justamente la obra de Dios, ¿no? Bueno, eso se encuentra en Marcos, ya quería ponerlo a continuación. Pero bueno, debido al tiempo, mi amigo, vamos a continuar. Excelente. Entonces, quiero continuar con esta situación que dice, uno de sus historiadores afirma, la información que le llegó a la señora White del autor de la verdad, o sea, Dios, o sea, el autor de la verdad está hablando acerca de Dios, estaba destinada a coincidir con las verdades que habían sido descubiertas por otros. Es decir, que otras personas ya habían descubierto estas verdades, las estaban practicando, y Ellen White recibió ese mensaje de Dios. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, Compartirles. Ajá, sí. mira, yo puedo percatarme que aquí la forma en la que la gente llega a la verdad puede ser diversa, ¿no? Fíjate que estos doctores, mediante la ciencia, llegan al conocimiento de la verdad sobre las normas de salud. El NJ lo recibe por revelación, por inspiración divina. Pero estas personas, mediante sus estudios, su práctica y su experiencia, porque todos ellos eran médicos, eran doctores, gente estudiada, llega a las mismas conclusiones que Dios había revelado el NJ. Y Dios va juntando toda esta información, este conocimiento y le va dando forma a la reforma pro salud. Entonces me parece algo sumamente interesante. Así es, amigo, justamente esa misma conclusión es la que yo llegué justamente, cómo la situación se une, ¿no? Y es como que se da un zarandeo, por así decirlo, toda esa situación, la atmósfera médica, se une con la verdadera justamente reforma pro salud por parte de Ellen White y se da, como así decirlo, un fuerte pregón en todo ese aspecto, porque dice que esta fue un boom, por así decirlo, en su época. Ahora, algo bien interesante que el J.H. Wagoner, el padre de Elihu Wagoner, de Wagoner y Jones, de la Ujú. defensa de la justificación por la fe en 1888 en Minneapolis, el papá de él escribe en el mismo número de la Review Herald, el órgano de la iglesia, dijo, no profesamos ser pioneros en los principios generales de la reforma sanitaria. Los hechos en los que se basa este movimiento han sido elaborados en gran medida por los reformadores, los médicos y los escritores sobre fisiología e higiene, y así pueden encontrarse dispersos por todo el país. Pero afirmamos que por el método elegido por Dios se ha desplegado más clara y poderosamente y está produciendo así un efecto que no podríamos haber esperado de ningún otro medio como meras verdades fisiológicas e higiénicas podrían ser estudiadas por algunos a su antojo y por otros dejadas de un lado como de poca importancia. Pero cuando se colocan a un nivel con las grandes verdades del mensaje del tercer ángel, por la sanación y la autoridad del Espíritu de Dios, y así se declara que es el medio por el cual un pueblo débil se hace fuerte para vencer y nuestros cuerpos de enfermos se limpian y se preparan para la traslación, entonces viene a nosotros como una parte esencial de la verdad presente para ser recibida con la bendición de Dios o rechazada a nuestro propio riesgo.
Y aquí justamente lo que nos dice esta persona, que era un principal, por así decirlo, un pionero adventista, dice que justamente todas las verdades que se nos han sido reveladas son de tan importancia que justamente tienen que ser estudiadas también justamente a un nivel, por así decirlo, para poder entender el tema de la justificación por la fe, como dice este hermano, ¿no? Y es algo muy importante y bastante interesante. Otra cosa que yo quiero justamente recalcar es que justamente aquí nos dice algo bien interesante. Dice, como meras verdades fisiológicas e higiénicas, entonces, justamente aquí sucede algo bien importante porque se introduce el término higiénico. Nosotros, por ejemplo, siempre entendemos que por higiénico es tal vez bañarse todos los días, estar limpio, esta situación es verdad, El pero aseo. en sí, ajá, pero Básicamente asociamos higiénico con aseado, simplemente asearse. exactamente, ajá, pero justamente cuando nosotros leemos los tratados de estos doctores, lo llevan a un punto muy profundo, ¿ya? Justamente con el hecho de nosotros respirar un aire puro, de justamente de cómo saber combinar nuestros alimentos, porque cuando los combinamos mal, justamente entran en nuestro cuerpo, se putrefactan, se fermentan y yo ya no estoy siendo higiénico. Entonces justamente lo llevan a una atmósfera totalmente que abre los ojos, ¿no? Que abre el panorama más ampliamente. Y justamente, mi estimado amigo, a partir de este punto, y un poquito antes de 1848, tal vez probablemente desde 1798, que hay un escritor que se llama Isaac Higgins, comienza un movimiento que se denomina el movimiento del higienismo. Muchas personas cuando se les habla sobre esta situación dicen, ay, no sabemos de qué estamos hablando, tal vez es una nueva religión, y no es así, sino que hace esa palabrita del higienismo, hace hacer relación a ese movimiento que defendía justamente estas ideas del buen vivir, del vivir saludablemente, del vivir ordenadamente, y de justamente preservar esas normas higiénicas para poder preservar la salud y volver a recuperar la salud. Entonces yo en este momento quiero compartir algo bien interesante. Quiero compartir, no sé si se ven estas diapositivas. Todavía no. Ahí están. Ya. Entonces, en este momento, por ejemplo, yo quiero justamente compartirles esto que, bueno, esta situación, vamos a pasar. Vamos a leer justamente esta situación que es el testimonio de John Andrews. John Andrews sabemos que es justamente una persona que tenía bastante sabiduría en su época. Dice, él escribe, fue en marzo de 1864, la misma fecha en la que la hermana Ellen White visitó justamente a por así decirlo, esa institución de salud, que yo mismo y mi esposa decidimos adoptar los principios de la reforma de la salud. Había visto algunos ejemplares de Laws of Life y sabía que existía una institución higienista en Danville, Nueva York, pero conocía tan poco del sistema higienista en general y de esta institución en particular que yo no podía decidir que este era el único sistema para ayudar a la preservación y recuperación de la salud. Este es el testimonio de John Andrews. Y él nos dice que J. N. justamente, Andrews, ¿no? Es uno de los misioneros más importantes que ha tenido nuestra iglesia. Y no solo que era un gran misionero, era un gran estudioso, un intelectual de primera clase que tuvo nuestra iglesia en sus inicios. Entonces su testimonio tiene bastante peso. ujú. Entonces, justamente ese es el testimonio bien importante que nos ayuda justamente a aclarar el panorama de que esto no solamente eran grupos particulares, sino que fue un movimiento bastante expandido. Entonces, la higiene, por ejemplo, entre los israelitas, esto se encuentra en el Ministerio de Curación, ¿no? Que el principio de la higiene, la idea de la higiene no es una idea justamente iniciada tal vez en 1844, sino que siempre estuvo presente con los israelitas. Dios les dijo, limpien sus vestiduras, laven sus vestiduras, y desde el mismo Edén. Entonces, por ejemplo, aquí lo que dice Ellen White sobre el sistema higiénico. Dice, cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos, sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en la escuela sabática, auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y trabajar en pro de los conversos. Debería haber escuelas de higiene, Mm. clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Eso escribe la hermana Elena y eso es lo interesante que nosotros tal vez no hemos tenido, por ejemplo, esa relación con lo que quiere decir este movimiento del higienismo y lo hemos dejado tal vez aparte. Y entonces, ese es el punto de
de vista, ¿no? De abrir de esta situación sobre Ellen White y el sistema higiénico y este movimiento del higienismo que en este momento quería dejar compartir, porque es muy amplio, ¿no? Estos solo son los esbozos, o por así decirlo, un poquito de la parte histórica, que es entonces, por parte de la primera pregunta, quisiera dejarlo solo hasta aquí nomás, amigo. ¿Ya? Excelente, sí, me parece que ha quedado bastante bien explicado con respecto a cómo llegó esto a la iglesia, cómo Dios reveló, las personas que se involucraron en esto. Y bueno, mira que hay gente, hay adventistas, sí, adventistas que piensan que la reforma pro salud es simplemente dejar de comer carne. Sí, entonces hacen su cambio de estilo de vida, basan su práctica de la reforma pro salud solamente en abandonar la carne. Y no es así. Por lo que entiendo y por lo que acabas de explicar, el higienismo abarca cada aspecto de la vida, hasta el más mínimo. Todos nuestros Ujú, hábitos, todo nuestro estilo de vida tiene que ser abarcado y tiene que ser modificado, ¿no? Para mantener, conservar una buena salud. No solamente el dejar las carnes, o bueno, en el caso de la mayoría de hermanos actualmente, y digo esto con mucha pena, simplemente han dejado las carnes impuras que menciona Levíticos 11 y hasta ahí se terminó su proceso, ¿no? De transición a la reforma pro salud. Y no debe ser así, ¿no? Sino que debemos seguir aprendiendo, debemos seguir practicando, debemos seguir expandiendo estos conceptos. Y otra cosa, que ya que aclaras aquí el concepto de higienismo, otra cosa que a mí me preocupa y me llama la atención es que muchas veces al adventista se le pregunta eh, qué se considera, ¿no? En tema de dieta, y dice, somos veganos. Y no, no somos veganos, ¿no? Los adventistas no somos veganos, hermanos. Quisiera aclarar eso, ¿no? Los adventistas eh, bueno, en primer lugar, el término veganismo viene de una corriente filosófica que tiene mucho que ver con las religiones orientales y con la nueva era. Entonces, los principios filosóficos del veganismo para nada tienen que ver con el cristianismo. Y eso es lo primero que debemos aclarar. No somos veganos por principios, ¿no? Por los principios en los que se basa el veganismo. En todo caso, podríamos decir que somos vegetarianos, pero aún así eso sería un término bastante simplista, bastante, se queda corto el término vegetariano, ¿no? Y como lo mencionas tú, creo que el mejor término para describir la reforma pro salud sería el higienismo o en todo caso considerarnos reformadores de la salud, ¿no? O higienistas, pero aparte de esos términos, no me parece que haya ningún otro término apropiado para describir la profundidad de la reforma pro salud. Así que eso. Ahora, trasladándonos al siguiente tópico, ¿no? Vamos avanzando, vamos al siguiente tópico. Eh, Mira, yo noto que en esta época en la que se empieza a predicar la reforma pro salud, tanto por doctores de afuera como por la inspiración divina dentro de la iglesia, hay como una especie de pugna, ¿sí? Tú ves a estos doctores higienistas usando los métodos naturales que Dios dejó en nuestro mundo para sanar personas. Pero yo tengo entendido que en esta misma época también empieza la corriente moderna de la salud, sí, lo que conocemos hoy día, lo que los médicos defienden hoy en día, tratamientos con medicinas, con fármacos, con drogas, que muchas veces nos hacen peor, que en la mayoría de los casos solamente atacan el síntoma, más no la causa, y mantienen a la persona enferma. Y hay una industria farmacéutica enorme en el mundo que le conviene mantener a la gente enferma y dependiente de fármacos. Eso les viene bien a ellos. Entonces vemos que hay estas dos corrientes gestándose en el momento en que Dios revela la reforma pro salud. Entonces, bajo esta premisa, quisiéramos que nos hables un poco de esto y también introducir el asunto de las causas de la enfermedad según la inspiración divina. ajá. Claro, listo, como tú nos estabas diciendo, amigo, en esta situación, haz algo bien interesante, porque cuando Dios comienza un movimiento, por ejemplo, el movimiento de la reforma, Satanás justamente estaba listo para contrariar la obra de Dios. Por ejemplo, en todas las situaciones de reforma, como dice la hermana Elena, siempre estuvo ahí Satanás listo para tratar de irse en contra de la obra de Dios, de altercar contra lo que Dios quería hacer, y esto no fue justamente la excepción. Lo interesante es que, como tú dijiste, es que asoma esta situación de la reforma pro salud
Y también en en estos mismos, por así decirlo, atmósfera, se comienza a formar un movimiento, por así decirlo, de la masonería, por ejemplo, de otros movimientos aparte también, donde comienzan a practicar lo que es el vegetarianismo y en ciertos puntos los principios de ciertos fundamentos del veganismo. Pero como tú dices, yo, por ejemplo, puedo ser vegetariano y puedo estar comiendo, yo qué sé, acelga con frutas, con papas, y eso es una dieta vegetariana. Pero justamente el momento de que yo la estoy mal combinando, eso ya lastimosamente va a ser mal a mi estómago. Por eso viene justamente la idea de lo que es la reforma pro salud y el higienismo, ¿no? Tristemente, este movimiento también no, ha sufrido justamente sus luchas y sus contraposiciones, pero bueno, eso está justamente en la parte de la historia. En lo cual lo que tú me estabas mencionando sobre las medicinas es algo bien interesante porque es verdad. A partir de este punto, los médicos comienzan a utilizar, por ejemplo, el mercurio y cosas, por ejemplo, muy fuertes para tratar de tratar los síntomas. Entonces, justamente aquí es donde en este libro se nos da la evidencia de cuál es, por ejemplo, el verdadero contexto de la enfermedad y qué significa la enfermedad. Porque en sí, sí, las drogas, por así decirlo, se inventaron justamente solo para atacar los síntomas. Es decir, a mí me pasa esto y yo ocupo esto para paliar el síntoma, mas no atacar la causa. Porque como una vez estábamos hablando justamente porque la causa demanda de mí justamente una abnegación, justamente ya va a una parte espiritual donde yo digo, esto no debía hacerlo. Es como así decirlo, digamos que yo en un momento como demasiado, me atiborro de alimento y por eso tal vez me da empacho, me da vómitos y esos son mis síntomas, tal vez una diarrea, tal vez un vómito. Pero qué es lo que hace justamente la medicina ortodoxa tradicional? Le damos, por ejemplo, un salandrio, de darnos justamente una cosa por aquí, una cosa por acá y atacar el síntoma. Cuando nuestro cuerpo en ese momento tiene la fuerza vital necesaria y está trabajando para recuperar el equilibrio resultado de mi mala decisión. Entonces, esa es la situación de lo que este libro nos llama a poner justamente esa situación en atacar la causa antes que los síntomas. Y vamos a leer justamente algunas de esas situaciones. Dice, aquí, hay una conexión divinamente designada entre el pecado y la enfermedad. El pecado y la enfermedad guardan entre sí la relación de causa y efecto. Cuando Cristo curó la enfermedad, advirtió a muchos de los afligidos, no peques más, que algo peor te vendrá. Así enseñaba que habían provocado la enfermedad por transgredir las leyes de Dios y que la salud solo podía ser preservada por la obediencia. Entonces vemos aquí justamente la situación de causa y efecto, que siempre viene por el pecado. Ahora, la acción de la enfermedad. Dice, se ha publicado mucho sobre la causa de la enfermedad y los resultados del uso de medicamentos. Aquí vamos a lo que entramos de los medicamentos. La simplicidad de los métodos de Dios para la curación y los principios del poder de la voluntad como ayuda para obtener la salud. Pero el hecho más importante que se presentó fue la revelación de la causa y el propósito de la acción de la enfermedad en sí misma. Una verdad descubierta y sacada a la luz por otros, pero hecha tan clara por la pluma inspirada de la señora White. Ahora, esto es algo bien interesante porque lo que vamos a leer está escrito por el doctor Trucker Trall. Está escrito en 1851, está escrito antes de 1863 que la hermana Elena recibió el mensaje pro salud y 1864, donde ella justamente visitó estos lugares este lugar como sanatorio, por así decirlo. El doctor Trall había escrito esto y luego Ellen White en sus escritos lo ratifica y como luz dada del cielo. Pero en este momento el doctor Trall escribe, la enfermedad es el principio vital en guerra con un enemigo. Es el defensor y protector del organismo. Es un proceso de purificación. Es un esfuerzo por eliminar los materiales extraños y ofensivos del sistema y reparar el daño que ha sufrido la maquinaria vital. Esto es algo bien interesante porque nos destapa justamente la mente, la conciencia de ciertos prejuicios y ciertos, por ejemplo, tal vez falsos argumentos o significados de lo que viene a ser la enfermedad. Según lo que leemos en este párrafo, nos dice que la enfermedad es un proceso vital del cuerpo para eliminar materiales extraños y ofensivos del sistema. Por así decirlo, digamos que yo me consumo una sustancia o un veneno y el resultado de eso a mí me da una disentería, una diarrea. El cuerpo está eliminando esos tóxicos, esos químicos naturalmente.
En el momento que yo me tomo un medicamento y para calmar el síntoma de la diarrea, ¿qué le estoy diciendo, por ejemplo, yo a mi cuerpo? No quiero que saque de ese veneno de aquí, de lo que está aquí. Solo quiero sentirme mejor. Entonces, ¿qué es lo que hace justamente ese veneno? Cuando yo le meto en mi cuerpo, el cuerpo dice, oh, me dieron otro veneno. Ahora tengo que dejar de expulsar Tengo el doble anterior trabajo. y ponerme justamente a eliminar el que ahorita me dieron. Y por eso es lo que se eliminan los síntomas, más de esas toxinas que no fueron eliminadas lastimosamente, ahora se quedan guardadas dentro de mi sistema. Y todas esas toxinas que no han sido correctamente eliminadas de mi sistema, lastimosamente luego se siguen acumulando para luego generar enfermedades crónicas. Y entonces eso es justamente el sistema que ahora nos ha cegado los ojos, donde atacando los síntomas por el hecho de sentirme mejor y me siento mejor y me siento mejor, pero nunca justamente eliminé la causa. Y en el momento que yo no me elimino la causa, no le permito claro, no elimino la causa, lastimosamente estoy yendo por un camino errado de lo que Dios ha dejado justamente expreso en cómo funciona la enfermedad. Entonces, cuando nosotros justamente tenemos una enfermedad, nosotros tenemos que ayudar a nuestro cuerpo a autocurarse. Su cuerpo se autocura. Por ejemplo, digamos que yo me hago aquí una herida. Yo no le estoy, por ejemplo, la herida diciéndole, cúrate, 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 o tomándome alguna situación, alguna cosa. Lo que yo procuro es justamente alimentarme mejor y tener esta herida de la mejor, por así decirlo, higiénicamente posible, ¿no? Que esté limpia, que no se vaya a ensuciar la herida y tanta cosa. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Por sí mismo justamente regenera esa herida. Y ese es el mismo principio para todas las situaciones y para toda enfermedad aguda y enfermedad crónica. Si yo le doy la oportunidad, si yo justamente le doy al cuerpo el descanso, el pechar, el reposo, el cesar de hacer lo malo, justamente el cuerpo tiene Dios le ha dado esa facultad al cuerpo de autorrepararse. Esa es la situación que nosotros vimos, es una ley de la naturaleza. Eso nosotros lo pudimos ver, por ejemplo, en la pandemia. ¿Qué es lo que pasó? Dije, ah, sí, bueno, 20 días, por ejemplo, de hacinamiento donde nadie va a poder salir, cuarentena y toda esta situación. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Verdad? Dijeron que el aire comenzó a purificarse, los ríos, los mares comenzaron a autolimpiarse. ¿Por qué? Porque se cesó de hacer el mal, se cesó de justamente las fábricas ya dejaban de mandar polución y muchas cosas. Entonces, en la naturaleza tiene justamente, Dios le ha dado esa característica, Facultad. esa facultad exactamente, de volver a recuperar el equilibrio, ¿ya? Siempre y cuando nosotros le damos la oportunidad. Y de tal forma también es mi cuerpo. Cuando yo dejo de comer ciertos alimentos, dejo de hacer ciertas cosas, dejo de tener ciertos pensamientos, Dios ha dejado justamente esa ley en la naturaleza de que nuestro cuerpo pueda restaurarse hacia ese nivel fisiológico, hacia ese nivel mental, hacia ese nivel espiritual. Wow, Ajá. es increíble, ¿no? Lo que te estás mencionando. Y sí, o sea, si tú te fijas, inclusive los propios medicamentos, ¿no? Yo leía el día de ayer nada más, ahí estaba leyendo la descripción de un medicamento muy usado para la gripe y ahí te dice, ¿no? Combate los síntomas asociados a la gripe. Entonces, inclusive la propia medicina te lo dice directamente, ¿no? Esto es para combatir los síntomas, no es para combatir las causas. Entonces, cuando uno combate los síntomas, realmente no se está deshaciendo de la enfermedad. La enfermedad se va a quedar ahí. Y lamentablemente los síntomas, como tú mismo mencionas, es el mecanismo que estableció Dios para que el cuerpo se recupere. Y hay gente que inclusive dice, bueno, y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, de cáncer, de virus y bacterias muy fuertes, inclusive ahí se pueden aplicar estos principios. Y personalmente yo he visto gente que ha sanado de cáncer simplemente aplicando los principios de la salud. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a este punto, ¿no? Toda enfermedad puede ser evitada o inclusive curada con la aplicación de los principios de la reforma pro salud. Ujú. Exactamente. El propósito de Dios no es justamente que estemos enfermos, ¿no? Como dice aquí, lo estábamos leyendo, la enfermedad es el resultado de nuestras malas decisiones. Si esas malas decisiones que son las causas, nosotros las eliminaríamos, nosotros no tendríamos por qué sufrir la enfermedad. Pero por el hecho de que ese intruso, el pecado, entró justamente en toda nuestra atmósfera del ser humano,
lastimosamente nosotros experimentamos esta situación de la enfermedad. Pero no es otra cosa que el proceso que Dios ha dejado para poder restaurar a la verdadera salud. Entonces, lo que justamente lo que sucede que cuando nosotros tomamos un fármaco para paliar o para calmar los síntomas, lo único que estamos diciéndole a la naturaleza, estamos diciéndole a Dios, no quiero ser curado, no quiero ser restaurado. Lo único que quiero es que se me quite este malestar y quiero estar tranquilo en mis malas decisiones, seguir consumiendo lo que estoy haciendo, seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y eso es lo triste, ¿no? Que lleva lastimosamente a perpetuar, por así decirlo, la enfermedad y el pecado. Y lastimosamente, y luego se sufren las consecuencias con enfermedades crónicas y bueno, muchas situaciones adversas Ahora, yo quisiera compartir este texto de aquí que está subrayado en amarillo, ¿no? Donde nos dice, las tradiciones y costumbres se han entretejido tanto con la creencia de la profesión médica que los médicos necesitan que se les enseñen los primeros principios del camino del Señor. Justamente aquí se necesita una reforma totalmente en el asunto de la medicina. El médico ministra al cuerpo en la curación, pero toda la obra es del Señor. La conexión con Dios lo es todo. Lo que el médico se propone hacer, Cristo lo realiza en el sentido más completo. El médico trabaja con el celo para prolongar la vida. Cristo es el dador de la vida, quien ha dotado al médico de razón e inteligencia. Él, que es el restaurador y la vida, él aplica el bálsamo de Galaad y él es el gran restaurador. Pues justamente todo tiene que iniciar con una reforma en esta situación de la medicina. Y aquí voy a terminar con estos pequeños párrafos de aquí ya para dar terminado este punto, donde nos dice, esto es algo muy esencial porque es escrito por la hermana Elena y está con un resumen de lo que venimos diciendo. Donde nos dice que la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para liberar al sistema de las condiciones causadas por una violación de las leyes de la salud. Es decir, es algo positivo, porque el cuerpo está justamente botando impurezas, botando, ¿cómo se llama?, toxinas, para poder justamente volver a recuperar el equilibrio y la perfecta salud. Y entonces cuando nosotros entorpecemos de ese punto, lastimosamente, estamos diciendo a nuestro cuerpo, no quiero que te cures, ¿ya? Entonces algo bien interesante esta cita de aquí, por lo que nos escribe la hermana Elena. Otras citas son estas de acá, donde nos dice, la naturaleza soporta el maltrato todo lo que puede sin resistirse. Entonces se despierta y hace un poderoso esfuerzo para librarse de las inclemencias y del maltrato que ha sufrido. Entonces vienen los escalofríos, las fiebres, el nerviosismo, la parálisis y otros males demasiado numerosos para mencionarlos. Las impurezas son llevadas a la sangre y forzadas sobre los órganos internos. La naturaleza, para liberarse de las impurezas venenosas, hace un esfuerzo para liberar el sistema, esfuerzo que produce fiebres y lo que denomina enfermedad. Ujú. Entonces, justamente leyendo estos párrafos, se nos aclara el panorama de lo que es la enfermedad. Y cuando vemos justamente que es el proceso para regresar al equilibrio, al estado de verdadera salud, nosotros no deberíamos estorbar a la naturaleza en ese proceso. Y es por eso que, por ejemplo, cuando vienen enfermedades agudas, lo mejor es, por ejemplo, ayunar. Por ejemplo, cuando una persona está con una disentería, debería hacer ayuno con agua o tomar frutas semiácidas o ácidas. Cuando una persona está, por ejemplo, con gripe, tendría que comer solo frutas ácidas o ayunar. Cuando una persona está bueno, con dolor de cabeza, con todas esas situaciones de enfermedades agudas, el cuerpo en sí necesita el menos de estorbo posible y el cuerpo mismo tiene esa posibilidad de justamente recobrar su equilibrio inicial. Ujú. Mira que justamente desde la primera vez que hablamos de este tema contigo mismo en persona, eh, yo he tratado de curarme cuando me ha dado tos, gripe, alguna de estas cosas. COVID, tal vez, no sé. Yo no sé si me ha dado COVID, pero puede ser, es muy posible. Una vez caí en cama muy fuerte, justamente con los síntomas del COVID. Pero lo que decidí hacer para sanarme es no tomar ninguna medicina. Y las últimas tres veces que me he enfermado, no he tomado nada. Mi familia me ha hablado por eso, ¿no? Se enojan conmigo por eso. Digo, no, no necesito ninguna pastilla, no necesito ningún remedio. Lo único que he hecho es tomar abundante agua, comer poco, suprimir la tercera comida para darle tiempo al organismo para que
para que descanse, ¿no? Para que se recupere y consumir abundante fruta. Y créeme que se me pasa más rápido que a la mayoría de gente. Y me coge con síntomas muy leves. Cada vez que me enfermo, me coge con síntomas menos leves. Sí, desde que aplico esto. Entonces me llama bastante la atención que en efecto, cuando nosotros le damos al cuerpo las condiciones necesarias para sanar, el cuerpo sana y de manera mucho más efectiva que cuando tomamos medicinas. Así es, mi amigo, justamente esa es esa situación, pero cada quien tenemos que experimentarlo en nuestras vidas porque es algo que solo se llega a través de la experiencia, ¿no? Hay también algunos testimonios que pudiera contarle en este momento, pero por el honor al tiempo, mejor vamos un poquito. Cuéntanos solo uno, cuéntanos solo ¿Ya? uno Por interesante. ejemplo, en el día, yo cuando no sabía este asunto, por ejemplo, de la situación de lo que es el higienismo, de la reforma pro salud, muy a fondo, ¿no? Hasta que lo escuché de una persona que, por ejemplo, decía, usted tiene fiebre, usted le dio el COVID. Muchas personas, por ejemplo, dicen, que se van a hacer, por ejemplo, su macerado de queso de ajo con rábanos, van a comerse cebolla hasta ya no poder, pues miel hasta donde no pueda, hasta cuándo. Pero si nosotros entendemos que, por ejemplo, esos son alimentos que en sí paran, por ejemplo, la desintoxicación del cuerpo porque tienen fitonutrientes que son muy poderosos, que cuando entran en nuestro estómago, dicen, tengo que dejar de producir esta fiebre que estoy eliminando estas toxinas para eliminar ahora estos nuevas sustancias que son muy fuertes. Y por eso se nos va la fiebre, no es porque el cuerpo haya terminado su proceso de desintoxicación. Entonces, justamente cuando yo estaba hablando con una persona que sabe sobre la reforma pro salud, ella me decía, cómo se pasa, por ejemplo, el COVID? Ayune, haga ayuno solamente con agua. Y yo le decía, no puede ser posible. Entonces, como digo, cada uno tiene que ser justamente experimentar en su propio cuerpo. Entonces, recuerdo que en esa época ya va a ser más o menos un año, un poquito más, y a partir de ello, lo interesante es que no he tenido ninguna enfermedad, gracias a Dios, la honra y gloria para él. Es que justamente en ese momento me dio justamente el COVID. Toda mi familia le dio el COVID. Y yo dije, bueno, en este momento, como vamos a estar así como en casa con el COVID, dije yo, voy a hacer caso a lo que me dijeron aquí. Cogí justamente solo una toallita para ponerme en la cabeza, para la fiebre, y me tomé un recipiente de unos 2 litros de agua. Me llevé a mi cuarto y toda la noche pasé ahí tomando. Y no me comí nada, ni un pan, ni un cereal, ni una grasa, ni una proteína, nada de eso. ¿Por qué? Porque eso es darle como leña al fuego. ¿Qué pasó? Me duró toda la noche un poquito la fiebre y en la madrugada se me fue la fiebre por completo y el otro día fue como si no me hubiera pasado nada, ¿ya? Entonces, esta es justamente una recomendación, si usted tiene una enfermedad aguda, ayune con agua si es que no puede hacerlo, ¿no? O, por ejemplo, ayuno seco, algunas personas hacen. Viene así, ayuno con agua, ayuno seco, ayuno con agua, luego viene primera comida, por ejemplo, o segunda comida, frutas ácidas, o primera comida, fruta ácida y segunda solamente ensaladas crudas sin sal ni aceite, y como tú lo dijiste bien acertado, el ayuno de la tercera comida. Entonces eso hace que el cuerpo no tenga obstáculos para justamente recuperar su equilibrio, elimina las toxinas y sin haber perturbado a los órganos o a la vitalidad en general. Entonces, justamente es una recomendación que cada quien tiene la oportunidad de experimentarlo en su vida. No necesitamos las medicinas. Y justamente aquí leo lo que estaba frente de mis ojos, donde dice, solo la naturaleza posee poderes curativos. La medicina no tiene ningún poder para curar, sino que generalmente obstaculiza a la naturaleza en sus esfuerzos. Ella, después de todo, debe hacer el trabajo de restauración. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, le mandamos una medicina y de repente resulta que no sanamos, es porque el cuerpo, a pesar de la medicina, Dios le dio la fuerza vital para eliminar tanto las toxinas que estaban provocando esos síntomas y también para eliminar también los venenos de esa medicina. Entonces, es por la situación de la que las medicinas a veces pensamos que nos hacen bien, pero muchas veces lo que hacen es curar los síntomas y lastimosamente esas toxinas se quedan en el torrente sanguíneo que alimentan a todos los órganos y se quedan ahí. Justamente engloban, ya forman parte, por así decirlo, de los tejidos, forman parte del torrente sanguíneo, de las venas, de arterias y eso en general, por así decirlo. Eh,
Muy bien, ¿podemos pasar al siguiente punto o todavía quieres expandir algo más de este? Eh, este de aquí, con esto acabamos. Dice, elimine la causa e instituye hábitos adecuados, y la naturaleza eliminará las obstrucciones y restaurará la sangre, la carne, los huesos, el apetito, el impulso y el cerebro a una condición natural saludable. Pero ella debe tener tiempo para hacer su misterioso, grandioso y glorioso trabajo. Ella se mantiene en guardia para evitar la enfermedad y detener al criminal que está violando la ley de la vida tanto tiempo como sea posible. Cuando el pecador se aparta de sus transgresiones de la ley natural, entonces ella se pone a trabajar en serio para reparar el daño que el pecado ha causado. Entonces justamente aquí también nos engloba un poquito más sobre esta situación del pecado, la relación con la enfermedad y cómo nosotros tenemos que eliminar la causa, más ayudarle al cuerpo con los síntomas para que recupere justamente la vitalidad y el equilibrio inicial. Ajá, Entonces eso podría ir entonces sobre esta situación. excelente. Sí, a mí me encantaría demasiado expandir esta parte de la restauración, que dice que comienza con la sangre, la carne, los huesos y los nervios, ¿no? En todo eso hay un proceso, ¿verdad? En todo eso hay un proceso que muchas veces no hemos comprendido, pero que tiene principios científicos muy interesantes. No vamos a ahondar de ese tema, ¿no? Si quieren más información, lean el libro. Lean el libro que expande las ideas y es muy interesante. Ahora bien, mira, yo, yo he notado que la Biblia enfatiza demasiado el asunto de la sangre. Es más, ¿no? Tú ves uno de las primeras leyes de salud que da Dios y manda no consumir sangre, ¿no? Y te da el motivo y te dice porque en la sangre está la vida. Y esto la Biblia lo recalca muchas veces y a veces lo hemos pasado por alto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué de Dios le da tanta importancia a la sangre? Y cuando entendemos que la salud radica en una buena calidad de sangre, vamos a entender el porqué. Entonces, quisiera que nos hables de este otro punto que contiene el libro, que es sobre la sangre, sobre la circulación sanguínea y cómo influye esto en nuestra salud, ¿no? Claro, y bueno, para allá. Entonces, para este asunto quisiera primeramente considerar esta situación, por lo que yo les digo, esos doctores tenían una sabiduría que no nos damos cuenta. Yo me he quedado bastante sorprendido de cómo veían las cosas naturales y las aplicaban a su forma de vivir y cómo funcionaban el asunto de la salud. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas, por ejemplo, esta situación del aire. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el aire caliente, conforme es por la ley de los gases, se expanden y aumenta su volumen, lo que hace justamente que sean menos densos y se eleven hacia la parte superior, pero que ese espacio sea ocupado, por ejemplo, por aire frío. Entonces, eso es lo que genera la corriente de aire, ¿ya? Cuando el aire está caliente, te atrae el aire frío, por así decirlo. Eso es lo que sucede en nuestro mundo. El aire es atraído de los polos hacia los trópicos porque ahí el sol calienta más, porque es la línea ecuatorial. Entonces, ese es el inicio del aire. Y este mismo principio justamente se aplica para lo que vamos a hablar despuesito y también para la circulación de la sangre. Igualmente, mi hermano, en este momento, por ejemplo, podría decir que la sangre también se ve atraída hacia el lugar que está más caliente de nuestro cuerpo. Es por así decirlo, los órganos principales, lo que es hígado, páncreas, riñones, corazón, pulmones, siempre está atraída ahí porque hay más calor. Donde se le permite a la sangre circular, ahí es donde va a ir dirigida la sangre. Pero donde los puntos donde están, por así decirlo, más fríos, es donde va a querer salirse de ahí la sangre. Es como, por ejemplo, aquí el aire quiere ir desde aquí, desde los polos, hacia el trópico porque hay más calor. ¿Ya? De igual forma también la sangre quiere irse, por ejemplo, de las partes más alejadas de nuestro cuerpo hacia las partes más calientes de nuestro cuerpo. Esto justamente aquí lo explica muy ampliamente el doctor Jackson en este libro que estamos compartiendo y explica el porqué de las enfermedades agudas y cuando hay, por ejemplo, tenemos en climas fríos, o sea, por ejemplo, resfríos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo, los puntos más alejados de nuestro cuerpo? Son las manos y los pies. Pero nuestro cuerpo necesita justamente mantener el calor corporal en estos puntos que son importantes. En el momento que estos puntos de las manos, pies, brazos y piernas llegan a un punto de enfriarse, esa sangre que ocupa un volumen
tiende a dirigirse a los órganos principales, tiende a acumularse en los órganos, por así decirlo, en los órganos internos para donde hay una mayor capacidad de circulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta sangre se dirige a los órganos, y si esta sangre justamente, como dijimos, ocupa un volumen, lo que hace es inflamar, hinchar los vasos sanguíneos e inflaman a ese órgano. ¿Y qué es lo que pasa si nuestra sangre, como tú bien decías, Alfonso, justamente si nuestra sangre no tiene una buena calidad, porque en la sangre está la vida, lo que va a hacer justamente es va a oxidar, pues, y va a querer matar las células justamente de ese órgano. Y es por eso que, por ejemplo, cuando las personas salen, por ejemplo, está haciendo frío, las personas lo primero que hacen es ponerse una bufanda, pero no ven, por ejemplo, por sus pies y por sus manos. Y aún poniéndose bufanda, resulta que las personas se enferman. ¿Por qué? Porque este volumen de sangre que debía estar justamente en las extremidades, dirigiéndose equilibradamente, se dirige y se hacina en el lugar que hay más calor. Y muy probablemente esto es la garganta. Entonces, por ejemplo, la laringe, la faringe, todas estas situaciones se hinchan. Y si la sangre es de mala calidad, lo que hace es justamente luego generar mucosidad, generar inflamación, generar irritación. Entonces, esto es el principio que dejaron escritos estos doctores. Y al principio es descabellado porque uno no dice, pero ¿cómo va a ser posible? Porque siempre fue la situación de que se tiene que poner una bufanda en el frío. Pero eso es una situación que de igual forma cada quien tiene que ponerlo a prueba. Porque si es de Dios es el método de Dios. Entonces, por ejemplo, personalmente yo lo pongo a prueba. Trato de tener mis pies y mis manos calientes generalmente. Me compro guantes, me pongo a veces 2 pares de medias y trato de tener el cuello lo más despejado posible, ¿no? Igualmente la cabeza es algo que tiene que estar siempre, como dice la hermana Elena, lo más fría posible. La cabeza es un órgano que tiene los nervios muy sensibles y el calor le hace daño. Entonces, eso en consideración de la situación. Y quería hablar sobre el uso de la hidroterapia, porque dentro de nuestra denominación, por así decirlo, se le tiene a la hidroterapia en un punto bastante, por así decirlo, bastante elevado. Como que tienes esto, hidroterapia, tienes esto, hidroterapia. Yo quería acotar este punto con estos mensajes que dejó escrito la hermana Elena. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, tomo 2, dice, el uso del agua puede ser de poco valor si el paciente no experimenta la necesidad de vigilar estrictamente su alimentación. ¿Qué nos dice entonces? Que nos dice que si es que no se tiene la alimentación, primeramente va a determinar mi calidad de sangre. Y ahí viene la combinación de alimentos, como yo combino las frutas ácidas con semiácidas o dulces con semiácidas. No se puede combinar frutas dulces con ácidas porque fermentan, porque tienen un diferente nivel de pH y eso genera fermentación. Justamente, ¿qué pasa cuando el vinagre de manzana mezclamos con bicarbonato de sodio? Genera fermentación, genera justamente CO2, dióxido de carbono, anhídrido carbónico. Y ese anhídrido carbónico ya genera acidez en nuestra sangre y la acidez justamente causa daños a nivel del torrente sanguíneo, va causando, por ejemplo, inflamación en las venas y eso causa justamente que el colesterol se vaya acumulando y toda la situación. Entonces aquí nos dice que si nosotros no vigilamos estrictamente nuestra alimentación, nuestra dieta, el agua es de poco valor. Es más, puede hacerme un daño si tengo una sangre ácida, porque la puedo estar enviando a un órgano que necesita vitalidad, pero si mi sangre está ácida, puedo seguirle estándole destruyendo. Y en mi estudio de curación, página 181, dice, la aplicación externa del agua es una de las formas más fáciles y satisfactorias para regular la circulación de la sangre. Y este es el punto, por así focal, el fundamento de lo que tendría que ser la hidroterapia. Es justamente regular la circulación de la sangre. Pero en el agua no está la vida. Según la palabra de Dios en Génesis 9:4 nos dice, pero carne con su vida, que es decir, su sangre, no comerás. Es decir, que en sí lo que yo tengo que abordar antes de utilizar el agua es la dieta. Una vez que yo tenga la dieta, ahí sí va a ser muy eficaz el uso de la hidroterapia. Entonces, tenemos 3 puntos en los que nosotros podemos hacer énfasis en esta situación de la hidroterapia. Primeramente, que la hidroterapia, perdón, la hidroterapia nos ayuda a regular la circulación de la sangre y llevarla de un lugar a otro. Entonces ya vimos esta situación de que la sangre tiende justamente a ir donde hay más calor. Entonces, cuando tengo mis pies y mis manos frías, muy probablemente esa sangre que que debe estar dando calor, por ejemplo, a mis manos, se está hacinando en otro lugar, en otro órgano, y yo no me doy cuenta.
y lo está hinchando y y si tengo una mala calidad de sangre, tal vez lo está matando esas células buenas, por así decirlo. Entonces, aquí justamente lo que me ayuda la hidroterapia es a regular la circulación de la sangre. El doctor Jackson dice que justamente esta situación es muy importante saberla para poder contrarrestar enfermedades agudas. Como segundo principio, en un principio ayudan a manejar las crisis agudas de desintoxicación o las enfermedades agudas. Y como tercer punto, ayuda en la enfermedad crónica, pero siempre y cuando se prepare la calidad de la sangre. Entonces, mi estimado amigo, esto es algo bien interesante y muy importante que también se encuentra en el libro, de cómo nosotros primeramente tenemos que cultivar de poquito a poquito la sangre, de poquito a poquito la sangre. Una buena calidad de sangre no se la obtiene de la noche a la mañana. Muy probablemente se obtiene desde a partir de los 30 a 40 días, en los que ya toda la cantidad de sangre ha pasado ya tal vez por un ciclo a través del vaso, ¿no? Que justamente se encarga de purificación, de eliminar las células sanguíneas que ya están malas, se trata de distribuir, de reciclar, ¿no? Entonces justamente primero se tiene que preparar la calidad de la sangre. Sí, y mira, qué interesante lo que tú dices, ¿no? Yo he visto gente que practica la hidroterapia y, y dice, pero no me hizo ningún efecto, no me funcionó para nada. Es más, inclusive hay gente que dice, bueno, yo practiqué hidroterapia y me enfermé más. Y realmente yo no sabía qué responder a esto porque no conocía esta información. Es más, en este momento me acabo de enterar. Bueno, lo había deducido, ¿no? Anteriormente cuando hablábamos de la calidad de la sangre, pero ahora me queda más que claro. Si uno no se ocupa primero de tener una sangre de buena calidad con los suficientes nutrientes, libre de tóxicos, pues la hidroterapia no sirve de nada prácticamente. Entonces, es necesario tener primero una buena calidad de sangre antes de aplicar cualquier otra terapia. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Y supongo que no Ajá, solo se exactamente. aplica a la hidroterapia, sino a otros tratamientos en general. Ujú, exactamente, porque la sangre es justamente donde dice en Génesis 9:4 está la vida. Y esto es algo bien interesante porque este mismo principio es el que utilizaban en la escuela de Madison. Ellos tenían este principio justamente de primeramente cultivar la calidad de la sangre y ahí sí utilizar la hidroterapia. Entonces esta es la situación de la que, bueno, tiene el enfoque de todo lo que es la verdadera educación y ese asunto, ¿no? Excelente. Entonces, yo quería compartir en este momento también el, por ejemplo, aquí está el índice, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un apartado donde dice difteria, sus causas, tratamiento y cura. Esto está escrito por James J. Jackson, el doctor Jackson, como ya estábamos explicando. Y vamos a ver cómo llegó a esta deducción. Y miren lo que dice esta parte que está subrayada. Dice, en primer lugar, en el caso de las mujeres adultas, las mujeres comen casi tanto material carbonoso como los hombres, pero viven de manera que reciben mucho menos aire puro y mucho más aire impuro que los hombres. Como consecuencia, su sangre se vuelve menos perfecta aireada, u oxigenada, como se dice. Por falta de aireación se ensucia. Sus constituyentes se componen en gran parte de materiales que han sido separados del tejido sólido y recibidos en la sangre con el fin de pasar a través de los diversos departamentos de eliminación, que son los pulmones, los intestinos, los riñones y la piel. Al no ser transportados como deberían, se vuelven acres y venenosos. Por lo tanto, bajo cambios bruscos de temperatura, la sangre es forzada desde los vasos sanguíneos capilares de la piel de nuevo a los vasos capilares de la membrana mucosa, y las impurezas de la sangre se convierten en una fuente de irritación e inflamación. Y aquí vemos justamente los principios que antes explicamos, explicados por el doctor Jackson, donde dice que lastimosamente es por esa situación que Dios desea que nos alimentemos más con cosas crudas, y cuando nosotros hacemos eso, estamos menos expuestos, por decirlo, a la cocina. La cocina, por ejemplo, eso quema el aire, y el aire justamente cuando ya entra en combustión, lo que queda en el aire solo es CO2. Y si eso estamos respirando en cada momento del anhídrido carbónico o el ácido carbónico, nuestra sangre también se va intoxicando. Y esto es lo que dice que las mujeres, cuando viene el invierno, más mujeres son las más propensas a enfermarse porque ellas son las que pasan cocinando dentro de la casa. Y entonces dice que estas mujeres igualmente tienen una calidad de sangre muy, un poquito ya con más impurezas, que de tal forma que cuando viene el frío, dice muchas de ellas salen al frío y salen con faldas, pero abajo de las faldas no se ponen nada. Todo ese frío
hace que justamente los vasos, el sistema circulatorio se, se contraiga. Y toda esa sangre tiene que regresarse a hacinarse en los órganos internos e hinchan, por ejemplo, los órganos de la mujer. En este caso, por ejemplo, es del útero, los ovarios, riñones. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente las mujeres a veces son las que sufren de dismenorreas, o por decirlo, los periodos que son bien dolorosos. ¿Por qué? Porque esa sangre, lastimosamente, ahí ha inflamado el órgano y resultado de la mala calidad de sangre, el órgano también se ve afectado. Entonces, esto en breve rasgos, ¿no? Poder mencionar sobre esta situación de la circulación de esa sangre y la hidroterapia. Ah, excelente. Y bueno, acá solamente expandir un poco el asunto porque en esos tiempos, pues la mujer pasaba mayormente en la cocina y como dice, se contaminaba, ¿no? Había mala calidad de aire. Pero lamentablemente hoy en día todos estamos expuestos a la mala calidad de aire, los que vivimos en las ciudades, ¿no? Y ahí se comprende un poco mejor por qué Dios nos pide salir al campo, ¿no? Llevar un estilo de vida en el campo donde el aire no está contaminado, no está viciado y no altera la calidad de nuestra sangre. Entonces, muy interesante todo lo que mencionas. Y ya que hablamos un poco de la calidad de la sangre y del aire, quisiera, para terminar el video de hoy día, que hablemos un poco del aire puro y su influencia en nuestras actividades cotidianas. Ah, no, tu micrófono, no olvides encenderlo. Lo siento. Y vamos a pasar entonces al último punto, justamente que consideramos que del aire puro las actividades cotidianas de la vida. Una cosa de las más importantes es que, por ejemplo, nosotros podemos vivir cierto tiempo, por ejemplo, sin consumir alimentos. Podemos vivir cierto tiempo sin consumir agua. Pero lo que es bien indispensable para cada uno de nosotros, pues, es el aire que nosotros consumimos. En cada momento, el aire no tiene ni siquiera mucho tiempo de asimilación. Pasa a los pulmones y los pulmones ya mandan directamente el aire filtrado, el oxígeno y ciertos nutrientes volátiles al torrente sanguíneo. Entonces, por eso es mucha importancia esta situación del aire. Entonces, por ejemplo, este libro habla de cosas tan interesantes, por ejemplo, de que cómo nuestras reuniones en las iglesias deberían estar abiertas las ventanas, porque el resultado de todo nuestro metabolismo, de todo nuestro por así decirlo, exhalamos, nosotros respiramos aire y exhalamos de dióxido de carbono. Si es que estamos en un lugar lleno de bastantes personas, ese dióxido de carbono ya llega a ser sustancialmente una gran presencia. Y si nosotros estamos justamente ahí respirando ese mismo dióxido de carbono, por más que no estemos en la cocina, nos estamos haciendo un gran mal. Entonces, por eso hay unas ciertas reglas, por ejemplo, como nos dice que nosotros deberíamos dormir con las ventanas abiertas, en especial las personas que son casadas, que tienen justamente sus cónyuges, porque son dos personas. Y toda la noche se está usando dióxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de carbono, pero llega un punto en que ya el aire se ha terminado y las personas comienzan justamente solo a respirar dióxido de carbono. Y así llegan las enfermedades, porque la sangre comienza a acidificarse. Entonces ahí hacen un experimento bien interesante, ¿no? Donde dice que a un lorito, por ejemplo, un pajarito, lo pone en un ambiente cerrado y dice que él podía vivir algún tiempo, pero dentro de ese punto lo ponen ya después de algún punto de ese pajarito que se encuentra cerrado, así totalmente sin aire, lo meten a otro pajarito dentro de esa jaula. Y resulta que este pajarito saludable que estaba en el aire exterior lo meten adentro y el pajarito se muere. Se Mm. llegan a la conclusión de que justamente el aire estaba tan contaminado de que el pajarito llegó a la muerte. Entonces, justamente esta es la situación de la importancia, ¿no? Del aire puro en cada una de nuestras actividades cotidianas de la vida. Y hay muchos ejemplos, porque a través de nosotros podemos darle poca importancia, pero poquito a poquito va mermando nuestra vitalidad, poquito a poquito va inflamando nuestra sangre y poquito a poquito, si es que el aire contaminado que estamos absorbiendo, no tomamos decisiones en esas cosas pequeñas de la vida, como por ejemplo dormir con la ventana abierta, cuando vamos en el bus, por ejemplo, tratar de abrir la ventana, cuando estamos en reuniones tan grandes, por ejemplo, en congregaciones, en las iglesias, tratar de abrir la ventana, entonces la situación donde también vienen las enfermedades. Y es por eso que fue a la iglesia y de repente
regreso de la iglesia enfermo, regreso con gripe, regreso con este otro. ¿Por qué? Porque justamente hubo mucho hacinamiento y no hubo por así decirlo, las corrientes de aire necesarias para poder nosotros garantizar, ¿no? Una buena funcionamiento fisiológico de nuestras actividades diarias. Entonces, eso que quería comentarte nomás, Alfonso, que hay mucho todavía, ¿no? Muchas situaciones que cavar, pero en honor al tiempo creo que es bueno que dejemos hasta ahí. Ujú. Y mira, qué interesante esto del aire, ¿no? Fíjate, no sé si tú te percataste que en algún punto de la pandemia se empezó a decir, eh, tal vez este virus se contagia mediante el aire. Y no sé si te acuerdas, un tiempo se decía bastante eso. Y el pánico se expandió, ¿no? Y la gente empezó a hacinarse por completo, ya no querían ni abrir las ventanas porque vaya a venir volando el virus, ¿no? No, que no nos acercamos a las personas, nos encerramos por completo, no recibimos el sol, nos alimentamos mal, etcétera, ¿no? O sea, las condiciones que se crearon mediante la pandemia realmente eran condiciones que propiciaban la enfermedad, que daban cabida a la enfermedad. Entonces, si uno se pone a analizar, la gente se estaba enfermando realmente por el coronavirus o por los hábitos que nos estaban obligando a tener durante las cuarentenas. Da que Ujú, pensar, ¿no? Igual las mascarillas, el uso de químicos para estarse desinfectando todo el tiempo, etcétera. Tal vez lo que propició realmente las complicaciones de esta enfermedad en realidad fueron los hábitos que ellos mismos nos obligaron a tener para resguardarnos de la enfermedad. Entonces, analizando todo lo que hemos analizado hoy día, puede verse que el mundo realmente lo que quiere es que estés enfermo. Dios te dejó todos ujú. los medios para conservar la salud y simplemente hay que investigarlos, hay que buscarlos y sobre todo hay que practicarlos y Dios promete que vamos a tener una buena salud. La ciencia médica no está mal, ¿no? Y ha hecho muchos avances en muchos sentidos, pero sin embargo, yo confío en aquel que diseñó y creó el cuerpo. Y si él dejó un modelo y un método, pues prefiero atenerme a él. Te agradezco mucho, Andrés, por tu participación en este diálogo. Gracias por presentarnos estos principios. Miren que el libro es muy extenso, ¿no? Me gustaría que pongas el índice. Aquí solo hemos tratado de cuatro temas muy específicos del libro, pero el libro realmente contiene muchos más temas que ustedes van a poder apreciar en el índice del mismo. Así que la invitación es a que podamos investigar, que podamos leer este libro. Yo voy a dejar un link al PDF de este libro. Lo voy a compartir también por mis grupos de WhatsApp. Únanse a los grupos de WhatsApp de este ministerio para que puedan acceder al libro. Si no, vayan a la descripción de este video y ahí van a encontrar un link para que puedan descargarlo. Ahí pueden ver, ¿no? Fíjense en toda la cantidad de temas que abarca este libro. Es un libro bastante completo. Tal como su título lo dice, se titula Cómo vivir. Y sí, tiene reglas de salud para cada ámbito de la vida, para cada contexto de la vida. Entonces es un libro muy extenso, muy completo, muy recomendable. Yo lo he leído, lo estoy leyendo y hasta ahora me está dejando fascinado con todo lo que contiene. Esto es lo que Dios reveló, ¿sí? Para su pueblo, para estos tiempos y debemos estar estudiándolo y practicándolo. Así que mis queridos hermanos, les agradecemos por su atención, por su asistencia a este diálogo. Que Dios les bendiga, aprovechen este material y muchas gracias David por acompañarnos el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Algún mensaje final antes de despedirnos? Muchas gracias también, amigo, por la oportunidad y igual forma que Dios nos dé la sabiduría, ¿no? Porque Dios nos ha dado justamente las oportunidades, el material, el tiempo y que Dios también, pedirle a Dios sabiduría, porque dice en Santiago, el que haga falta sabiduría, pídala, porque Dios es abundante en darlo. Entonces, que podamos cavar, mis hermanos, porque estas verdades que son muy importantes para nuestro tiempo, eh, a veces requieren que nosotros nos dediquemos un poquito de tiempo a cavar y cavar hondo. Entonces, a veces la autoeducación
Dios demanda ese asunto de cada uno de nosotros. Eso quiere decirles, mis queridos hermanos, que Dios te bendiga, Alfonso, y que Dios pueda bendecir también a su iglesia y a las personas que miren este video, que pueda ser justamente de provecho, ¿no? Que Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Amén.